Cuando hablamos de automovilismo, a la mayoría se les vienen a la cabeza nombres como Ayrton Senna, Fernando Alonso o Lewis Hamilton. Sin embargo, no tantos conocen nombres como Simone Fagioli, Christian Merli o Andrés Vilariño. La amalgama de disciplinas insertas en el mundo del motor es enorme, desde la denominada categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1, hasta MotoGP, pasando por el Mundial de Rallys o la IndyCar. Sin embargo, el automovilismo también está formado por otras disciplinas como los rally sprint o las subidas de montaña. Es precisamente de estas últimas de las que hoy vamos a hablar. Se puede afirmar sin ningún tipo de pudor o modestia que las subidas de montaña son la disciplina del automovilismo que más historia lleva a sus espaldas. En 1897 se disputaba la subida más antigua de la que se tiene conocimiento, la Course de Turbie, en Niza. En la década de 1930 se disputaron las primeras ediciones del Campeonato Europeo. Por poner en perspectiva, la Fórmula 1 comenzó en 1950, en fechas muy próximas al Mundial de MotoGP. Desde sus inicios, las subidas de montaña han atraído a todo tipo de pilotos y vehículos. Quizás esa sea una de las principales características de la montaña, la enorme variedad que puedes encontrar en sus rampas mientras disfrutas de un entorno inigualable en mitad de la naturaleza. En 1970 nacía en la localidad asturiana de Arriondas la que en unos años se convertiría en la subida más prestigiosa de España y una de las más prestigiosas de Europa, la subida al Fito. Muchos son los pilotos y vehículos que han recorrido los más de 5 kilómetros de ascensión, pero solo unos pocos han conseguido alzarse en todo lo alto y escribir su nombre en la historia de la subida. A lo largo de los próximos minutos repasaremos algunos de ellos. Antes de nada, yo creo que es conveniente que, especialmente los que no estáis tan familiarizados con el trazado, lo conozcáis. Es por eso que gracias a Mario Asenjo, campeón de España de la categoría 3 y campeón de Cantabria en 2021, aquí tenéis una cámara on board en la que podéis meteros en la piel de un piloto que tome la salida en esta prueba.
ahora que ya todos conocemos el trazado, comencemos el repaso por la historia de la subida internacional al Fito. Favoritos a priori, Juan Fernández, cuya barqueta Lola T292 está entrando a las verificaciones, y Arenzana con idéntico vehículo, Goiburu y Montes. La década de 1980 fue muy importante tanto para la subida al Fito como para la montaña española e incluso europea. En esta época salía a escena uno de los pilotos de mayor prestigio en el panorama nacional e internacional. Pero antes de desvelar su identidad, disfrutemos de estas imágenes grabadas en 1981 y 1985. Cabe recalcar que la calidad de la imagen y el sonido no es la mejor, pero tened en cuenta que hemos retrocedido 40 años. En ese año la tecnología distaba mucho de ser como la conocemos actualmente. Estoy convencido de que a los más nostálgicos os habrá gustado recordar, aunque sea por un momento, estos años, ¿verdad? Es increíble pensar cómo eran los coches en aquella época y cómo son ahora. Es un lujo poder ver la evolución que han experimentado, desde las más que conocidas Lola a las actuales Norma o Osella que dominan en el panorama europeo. Y es que de barquetas va la cosa, ya que como os dije antes, en la década de 1980 salió a escena un nombre que ya resonaba en el panorama de la montaña nacional al proclamarse campeón de España de turismos en 1979 y 1980, y que en los próximos años grabaría su nombre en la memoria de todos los aficionados a la montaña española, proclamándose campeón de España en numerosas ocasiones. Sí, habéis acertado, se trata de la leyenda de la montaña Andrés Vilariño. El piloto vasco logró su primera victoria en el Fito en 1984 a los mandos de su inseparable Lola. Ese mismo año conseguía proclamarse campeón de España. Desde ese momento, 7 fueron las veces que Andrés consiguió imponerse al resto de participantes en las rampas de la subida asturiana, logrando una racha de 4 victorias consecutivas. En 2003 fue la última vez que se subió a lo más alto del podium, en esta ocasión a los mandos de un Reinar F3000. Años más tarde sería su hijo Ander quien recogiese el testigo y siguiese llevando el apellido Vilariño a lo más alto. Avanzamos ahora unos años hasta situarnos en la década de 1990, más concretamente en 1993. La edición de ese año nos dejaba estas imágenes. De vascos va hoy la cosa, y es que antes hablábamos de Vilariño, pero en 1997 otro piloto mítico de la montaña española conseguía su última victoria en el Fito. Se trata de nada más ni nada menos que Aitor Zabaleta junto a su inseparable Lola. Aitor Zabaleta es otro de esos pilotos que dejó escrito su nombre en la historia del Campeonato de España, del que se proclamó campeón desde 1995 hasta 1998 de manera ininterrumpida. A partir de ahí dejó el nacional a un lado y se centró en el certamen vasco, el cual ganó en innumerables ocasiones. Seguimos avanzando y ahora cambiamos de año, de siglo e incluso de milenio. Aterrizamos en 2002, pero ¿por qué es importante este año? Bueno, hay que tener en cuenta que hasta este momento el Fito era la última prueba del Campeonato Europeo y aunque esto pueda parecer algo bueno, la verdad es que no lo era, ya que el campeonato estaba decidido antes de disputarse la última prueba, por lo que los pilotos extranjeros no querían hacer el esfuerzo económico de venir hasta España para disputar una prueba que no les servía de nada a efectos deportivos. Entonces, en 2002 pasó a disputarse en mayo.
Esta fecha era muchísimo mejor porque el campeonato europeo acababa de empezar, así que los mejores pilotos del continente se daban cita en las rampas del Fito. Además, en esta edición Frank Schager estableció el récord absoluto de la subida, tiempo que aún hoy en día sigue sin ser batido, pero cuidado, esto tiene trampa. El tiempo que marcó Schager fue sin la chicane previa a la rectona. Como ya sabéis, esta chicane se introdujo por temas de seguridad, más que nada para que los pilotos redujeran la velocidad a la que pasaban por esa zona. En esta ocasión, el campeón fue el propio Schager, seguido de Andrés Vilariño, que se tuvo que conformar con el segundo puesto. También pudimos ver a otros pilotos como Jesús Bango con el CM o un José Antonio López Zombona, que de aquellas andaba con un Citroën Sara Kit Car. Seguimos avanzando unos pocos años más hasta situarnos en 2005. Llegados a este punto toca recordar el nombre de Ander Vilariño, que tal y como comenté antes recogió el testigo de Andrés y tanto en esta edición como en la de 2007 se proclamó vencedor de la subida al Fito con su reinar. En 2008 y algunos años anteriores no fueron los mejores para el Fito. Problemas de seguridad provocados por una excesiva afluencia de público llevaron a la FIA a eliminar la prueba del calendario europeo para el 2009. Sin embargo, la escudería organizadora de la prueba, Sysmotor, presentó un dossier con una serie de mejoras que se implementarían con el único objetivo de que el Fito volviese a ser puntuable para el campeonato europeo. Y así fue, finalmente en la edición del 2009 se introdujeron cambios como el hecho de restringir el acceso a partir de unas horas determinadas. Con esto se pretendía reducir en un 30% la afluencia de público. Esta era la cifra que se estimaba de personas que no eran aficionadas de verdad y que provocaban la mayoría de problemas. Ya en 2009, con la calma reinando de nuevo en el Fito, había un piloto que ya destacaba en Europa y que en este año conseguía su primera victoria en la subida asturiana. Se trata del que, sin ningún miedo a pecar de rotundidad, me atrevo a decir que es uno de los 3 mejores pilotos de montaña de toda la historia. Estamos hablando del fabuloso e inconfundible piloto italiano Simone Fagioli. En 2005, Fagioli se aventuró a correr el campeonato europeo después de haber ganado el certamen italiano en varias ocasiones y, así como quien no quiere la cosa, se proclamó campeón de Europa de montaña por primera vez en su vida. El piloto oriundo de Florencia lograría a lo largo de su carrera 11 campeonatos europeos y 15 italianos, dominando con puño de hierro y estableciendo una hegemonía que perdura hasta nuestros días. Hasta este momento, Fagioli ha ganado en 7 ocasiones y ha logrado una racha de 5 victorias consecutivas, la mayor de toda la historia del Fito. Llegamos ahora a 2010. En esta edición se impuso otro de los míticos pilotos de la montaña europea, el italiano Fausto Bormolini, que aún hoy en día sigue dando guerra a bordo de su reinar.
Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. En ocasiones, la montaña muestra su lado más cruel y despiadado. Otakar Kramski y Jiří Loš son algunos de los pilotos que han sufrido la dureza de las subidas en sus propias carnes. El 25 de abril de 2015 se celebraba una de las primeras pruebas del Campeonato Europeo en la austríaca Rechberg. Cuando Otakar Kramski exprimía su Fórmula 3000, sufrió un fatal accidente en el que perdía la vida. El destino nos dejaba sin uno de los pilotos más queridos en el Fito, donde había participado en numerosas ocasiones. El 22 de agosto de 2020, la furia de la montaña volvía a descargar, golpeando a todos los aficionados sin piedad. Durante la disputa de una subida en República Checa, Jiří Loš sufrió otro fatal accidente del que no se podía recuperar a los mandos de su Mitsubishi Evo 9. Otro de los pilotos habituales en el Fito nos dejaba para siempre. Otakar Kramski o Jiří Loš son algunos nombres, pero por desgracia hay más. Desde aquí mando mi recuerdo a todos ellos y a sus familiares y amigos. ¿Cómo olvidarme de ti? No duermo solo, me acompaña tu retrato. En 2017 se alzaba con la victoria en el Fito un italiano que, junto a Fagioli, se puede decir que es el mejor piloto de la actualidad. Estamos hablando de Christian Merli junto a su Osella FA30. Desde que Merli venció por primera vez en esta subida en 2017, ha protagonizado varias luchas con su compatriota Fagioli que no se decidieron hasta la última manga del domingo y por unas diferencias de tiempo mínimas. De hecho, cabe destacar que tanto en 2019 como en 2021 el piloto de Osella se ha logrado imponer ante el de Norman. Sin duda, dos monstruos de la montaña que protagonizan numerosas luchas en cada prueba que participan y que es un lujo poder ver cómo exprimen al máximo sus barquetas en las rampas del Fito. Finalmente llegamos a 2021, la última edición que se ha disputado hasta el momento. La organización no lo tuvo nada fácil para poder llevar a cabo la prueba, ya que la situación sanitaria todavía era delicada y por tanto se tuvieron que implementar las correspondientes medidas de seguridad. Esto se tradujo en una menor afluencia de público y pilotos en relación con otros años, así como problemas sanitarios que impidieron correr a algunos participantes. Para colmo, la climatología no acompañó. Sin embargo, con mucho esfuerzo se pudo celebrar la subida y los aficionados pudimos disfrutar de ella, aunque fuera una edición diferente a las demás. Javi Villa es, si no el mejor, el segundo mejor piloto de España en la actualidad. Como no podía ser de otra forma, ha participado en el Fito en incontables ocasiones, ya que también es su prueba de casa. Con su BRC BR53 se ha proclamado campeón de España en 2021, sumando un total de 8 títulos nacionales. Esta temporada ha dado el salto al Campeonato Europeo, en el que ha tenido un gran comienzo. Por último, pero no menos importante, antes de pasar con otros aspectos de la subida, no quería olvidarme de un piloto que es difícil describir con una sola palabra, pero que si tuviera que elegir una, sería incombustible. Me refiero a José Antonio López Fombona, un piloto que lleva participando infinidad de ocasiones tanto en el Fito como en el Campeonato de España de Montaña, del cual se ha proclamado campeón de la categoría 1 este pasado 2021 a sus 70 años. El piloto asturiano nos ha deleitado con una gran variedad de vehículos de los que hemos podido disfrutar en el Fito: un Citroën Sara, un Audi A4 ST, un Audi A4 DTM, un Audi R8 LMS, un Lamborghini Huracan Super Trofeo o su reciente Audi RS5. Son algunos ejemplos de las máquinas con las que Fombona maravillaba a todo aquel que las veía y escuchaba el rugido de sus motores. Cuando parece que es imposible que traiga un coche mejor, José Antonio siempre te sorprende y te trae un artefacto que te quita la respiración cuando lo oyes acercarse por las rampas del Fito.
Para ir terminando, os voy a ofrecer una serie de datos y curiosidades interesantes sobre la subida. 1. El récord absoluto está en manos de Frank Sager desde 2002 con un tiempo de 2:32.615. Sin embargo, como comentamos antes, este tiempo lo consiguió en el anterior trazado, en el cual no estaba la chicane previa a la rectona. 2. El récord actual lo posee Christian Merli desde 2018 con un espectacular 2:25.425. 3. Una de las peculiaridades del fito es que tiene dos caras, la cara norte y la cara sur de la montaña. Hasta 1994 la prueba se celebraba en la cara norte y a partir de entonces en la cara sur. 4. Es la prueba que más veces ha sido puntuable para el Campeonato de España de montaña, 45 de las 49 ediciones que lleva, ya que la edición 50 no se ha celebrado en la fecha en la que estoy grabando este reportaje. 5. Es la prueba española que en más ocasiones ha sido puntuable para el Campeonato Europeo, con un total de 29 veces desde 1990. 6. La escudería SIG Motor lleva organizando la subida desde hace 30 años. 7. ¿Cuáles son las marcas que más veces han ganado en el fito? En primer lugar, Osella, 17 veces. En segundo lugar, Lola, 14 veces. En tercer lugar, Reinar, 5 veces. Y por último, en el cuarto puesto, Norma, con tan solo 3 victorias. Ahora, octavo lugar, ¿cuál es la mayor racha de victorias de una marca? Primero, Lola, con un total de 7 victorias. Desde 1978 hasta 1984. El segundo y tercer puesto lo comparten Osella y Reinar, ambas con 5 victorias consecutivas. Y por último, ¿qué piloto ha ganado más veces en el fito? Aquí tenemos la gran suerte de toparnos con un nombre español del que hemos hablado antes, ya que tanto Andrés Vilariño como Simone Fagioli se han impuesto en la subida al fito en un total de 7 veces. Por desgracia, si nada cambia, dentro de poco el italiano se convertirá en el piloto que más veces ha ganado en la prueba asturiana. «50 años de historia dan para mucho». En estos minutos hemos repasado los momentos más destacados y podemos concluir afirmando que el fito es una subida súper especial que todos tenemos marcada en el calendario. Allá por el 2011 fue mi primera vez. Desde entonces nunca he faltado y espero que eso siga así. 5 kilómetros de vertiginoso trazado que desembocan en el símbolo de la subida. El mirador del fito que desde todo lo alto contempla como cada año unas 60.000 personas se reúnen en las cunetas de la subida disfrutando de un espectáculo sin igual protagonizado por los mejores coches y pilotos de España y Europa. Recordad que del 13 al 15 de mayo tenemos una cita en la 50ª edición de la subida internacional al fito. ¡Nos vemos!